Hola chicos champanistas, les saluda el profesor Marco Campos. En esta ocasión, para poder explicarles un interesante tema acerca de la energía. Cuáles son las formas, los tipos de energía y cuáles son las fuentes renovables y no renovables que tenemos de esta interesante manifestación de la naturaleza que es la energía. Así que acompáñenme a estudiar y ver acerca de este importante tema para que también puedan contestar a unas breves interrogantes al final de esta sesión. Bien. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la energía? Y bueno, la energía es la capacidad para producir un trabajo. Eso es la definición desde el punto de vista científico, físico, digámoslo así. Entendiendo por trabajo un proceso en el cual un cuerpo se desplaza, se modifica o se transforma. Es decir, para yo poder alzar un libro, por ejemplo, levantar un libro, para poder incluso estirarme, para poder escribir, para realizar cualquier tipo de trabajo, desplazamiento o incluso transformación, necesito energía, o es decir, se hace uso de la energía. Incluso para poder realizar una reacción química, muchas veces es necesario una energía. Entonces, esta es la definición científica de la energía y vamos a ver que la energía primordial que mantiene la vida en nuestro planeta, ¿de dónde viene? Creo que ya ustedes sabrán de dónde obtenemos el principal motor para poder subsistir energéticamente, y es obviamente del sol. Es decir, la radiación solar nos provee de mucha energía y a través de la cual podemos mantener nuestro ecosistema saludable y manifestando, como dice aquí, diferentes formas de energía. Es decir, a través, como vemos acá en las imágenes, de las plantas, la biomasa, la energía que nos provee el viento también, directamente de la radiación solar, los mares, etc. Entonces, esta radiación solar transfiere a nuestro ecosistema distintas formas de manifestar la energía. Vamos a observar un pequeño video donde vamos a, digamos, tener un panorama global de lo que tenemos que aprender en esta sesión. Así que vamos a compartir en este momento el video con el link que se encuentra aquí en la parte inferior. Muy bien, chicos. Estemos atentos entonces a la transmisión de este pequeño video donde vamos a escuchar acerca de la energía y los tipos para que podamos entender mejor y muy brevemente. Smile and Learn. Hoy vamos a conocer qué es la energía, cuáles son sus propiedades y qué tipos de energías existen. La energía es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. Si miras a tu alrededor, verás que la energía está presente por todas partes. Por ejemplo, los coches se mueven gracias a la energía producida por una combustión en el motor. Las aspas de un molino se ponen en movimiento con la energía producida por el viento. Y las personas caminamos o saltamos a través de la energía que nos aportan los alimentos. Debes saber que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere entre diferentes objetos. Por ejemplo, la energía del aire se puede transformar en electricidad y esta, a su vez, se puede convertir en energía calorífica para calentar una habitación a través de un radiador. La energía se obtiene a través de dos tipos de fuentes de energía renovables y fuentes no renovables. Las fuentes de energía renovables son aquellas presentes en la naturaleza que no se agotan, como por ejemplo el viento, la luz del sol o las olas del mar. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se agotan a medida que las usamos, como el petróleo o el carbón. La energía presenta 4 propiedades fundamentales que debes conocer. La energía se transforma.
Por ejemplo, cuando utilizamos una pila para una linterna, lo que ocurre es que la energía química de la pila se transforma en eléctrica. La energía se transfiere y puede pasar de unos objetos a otros. Por ejemplo, si mezclamos agua caliente con agua fría, el agua caliente pasa energía térmica al agua fría. La energía se transporta y se puede trasladar de un lugar a otro. Así, la energía eléctrica viaja por los cables hasta llegar a las casas. La energía se puede almacenar. Por ejemplo, las baterías de los teléfonos sirven para guardar y conservar energía. Recapitulemos. La energía se transforma, se transfiere y además se puede transportar y almacenar. La energía térmica o calorífica se transmite en forma de calor. La energía mecánica es aquella que crean los cuerpos debido a su movimiento. La energía eléctrica es la que transporta la corriente eléctrica. La energía química es aquella que se encuentra en sustancias como los combustibles o los alimentos. La energía luminosa está presente en la luz. La energía eólica se obtiene del viento. La energía hidráulica se consigue gracias al movimiento del agua. Como has podido comprobar, la energía es esencial para la vida, ya que es la causa de que ocurran todos los cambios que se producen a nuestro alrededor. Bien, entonces, luego de ver este interesante video, más o menos ha resumido lo que vamos a aprender el día de hoy acerca de la energía. Ya saben que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y tiene múltiples propiedades. Y sobre todo también habíamos visto que las fuentes de energía pueden ser de dos tipos, renovables y no renovables. Y además hay distintos tipos de energía, ¿no es cierto? Justamente eso vamos a trabajar, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Veamos. ¿Cuáles son los tipos de energía? Bien, acá tenemos una infografía donde resume justamente los tipos de energía que hemos visto de alguna manera también en el video. Bueno, la energía es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. De hecho, aquí está. De hecho, cuando tenemos alguna explosión, incluso como cuando vemos en la naturaleza, para que se creen los frutos, la fotosíntesis, hay energía que se implica directamente en la creación de estos fenómenos, de estos procesos. Utilizan la luz como fuente de energía también. Entonces, todo lo que pasa a nuestro alrededor es debido a la energía. Y recordemos el principio de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es el principio de la conservación de la energía. Y bueno, acá tenemos 6 tipos de energía. Como vimos en el video, la energía mecánica es la que tienen los cuerpos en movimiento. Pero también acá hay que tener en cuenta que en la energía mecánica consideramos 2 clases, ¿no? Vamos a colocarlo aquí con una flechita y sobre todo una escritura. Acá tenemos a la energía potencial. Así lo vamos a colocar. Ok. Muy bien. Y tenemos también a la energía cinética, que forma parte de esta energía mecánica. Entonces, ahí está. Ya sabemos la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es la que tiene un cuerpo simplemente por el hecho de estar por encima del nivel de referencia al cual estamos indicando, posiblemente el nivel del mar. Es decir, basta con que estés a una altura para que ya tengas una energía potencial, es decir, es una energía en reposo. La energía cinética propiamente dicha es una energía de cuerpos en movimiento, es decir, de acuerdo a la velocidad. Y bueno, ambas forman parte de lo que es la energía mecánica.
Pasemos ahora a ver la energía calorífica. Es la que se presenta en forma de calor. Justamente como les decía, en forma de calor, por ejemplo, acá tenemos una estufa, ¿no es cierto? Que provee calor, en este caso, a las personas, y sentimos justamente ese calor que vendría a irradiar la energía en esa forma. La energía luminosa es la que tienen los cuerpos que dan luz. Por ejemplo, los bombillos, ¿no? Los fluorescentes, los focos. La energía química es la que tienen en su interior los alimentos o combustibles. Es decir, son aquellos que, por el resultado de la unión de las moléculas que se combinan entre sí, originan procesos, en este caso, energéticos. Un ejemplo que justamente habíamos visto en el video es la gasolina, ¿no es cierto? La gasolina pone en movimiento al automóvil. Entonces, en el interior de la gasolina hay una energía química que aprovechar. ¿Ok? Muy bien. Y lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Los alimentos que ingerimos nos proveen de energía para poder realizar las múltiples actividades o las funciones orgánicas que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo. La energía eléctrica. La energía eléctrica se debe al flujo de electrones, sobre todo conducidos por un metal que podría ser un conductor de electricidad y que en este caso sirve para utilizar en máquinas, en artefactos, en electrodomésticos que los seres humanos utilizamos, ¿no es cierto? Y ya hemos visto que la energía eléctrica se transporta en grandes redes. Y bueno, finalmente la energía sonora. Por aquí está la energía sonora. Es aquella que se produce por la vibración de las ondas sonoras al hablar o al tocar un instrumento. Por ejemplo, si nosotros hacemos vibrar justamente por ejemplo, un vaso de una copa de vidrio, ¿no? Y puede llegar incluso a quebrarse por justamente la aplicación de esta energía sonora. Muy bien, entonces hemos visto cuáles son los tipos más importantes de energía. Tal vez por ahí podamos encontrar más adelante algún tipo más, de repente, cuando veamos las fuentes de la energía. Pero lo importante es eso, que la energía es la responsable de los cambios que pasan a nuestro alrededor. Y sobre todo que la energía es, como habíamos visto en el video, indestructible. No se crea ni se destruye. Solamente se transforma o se transfiere de un cuerpo a otro, como habíamos observado. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Pasemos a ver, vamos a borrar este dibujito. ¿Cuáles son las fuentes de energía? Pero en este caso, vamos a ver, como ya hemos visto en el video, existen dos tipos de fuentes, las fuentes renovables y las no renovables. Ahorita vamos a observar cuáles son las fuentes de energía no renovables. Y veamos una infografía muy interesante. Ahí está. ¿Cuáles son las fuentes de energía no renovable? Las fuentes de energía no renovable tenemos aquí en este caso a los combustibles fósiles y la energía nuclear. A ver, en el caso de las fuentes por combustibles fósiles, tenemos que esta está almacenada en cantidades, digamos, en sustancias que se obtienen del subsuelo. Pero ojo, ese tipo de energía no renovable está almacenada en cantidades fijas que se van consumiendo poco a poco y no se renuevan. Es decir, en algún momento van a tender a agotarse a medida que se van consumiendo. Por eso se les dice que no son renovables. Aquí tenemos justamente a los combustibles fósiles, pues el petróleo, el gas, el carbón. En nuestro planeta existen grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gas, de carbón, pero son reservas limitadas que en algún momento van a llegar a extinguirse, a acabarse, y es por eso que las personas hoy en día, o la tendencia es buscar otras alternativas de uso de energía. Y bueno, entonces, básicamente, en los combustibles fósiles, como acá observamos, nos referimos al petróleo, al gas, al carbón. Y bueno, acá también hay una imagen de plásticos, porque el plástico es un derivado del petróleo, así que también es
consecuencia o parte de las fuentes de energía no renovables. Y bueno, y si hablamos de la energía nuclear, aquí estaríamos diciendo de la energía que se produce o que se obtiene por la modificación de los núcleos de algunos átomos, sobre todo de aquellos que irradian mayor energía al momento de ser manipulados. Por ejemplo, ¿qué elementos atómicos, digamos así, generan mucha energía al momento de ser manipulados energéticamente? El uranio, por ejemplo. El uranio es utilizado para, como combustible de los reactores nucleares, ¿no es cierto? ¿Y qué más? El plutonio también es un material radiactivo, altamente radiactivo. Hubo un mal uso también del uranio, vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero básicamente las centrales generadoras, en este caso de energía, a través de, como vemos acá, energía nuclear, es decir, las centrales nucleares, utilizan como base los combustibles, en este caso como elementos transuránicos o que emiten radiactividad. Así que se aprovecha justamente el descubrimiento de la energía nuclear para poder producir una gran cantidad de energía, digámoslo así, a un costo pequeño, pero que implica también algunas consecuencias ambientales. Hoy en día, les podría decir, hay países que ya han decidido eliminar por completo las centrales nucleares. Imagínense. ¿Por qué? Bueno, eso es también un riesgo el que existan muchas centrales nucleares en un país, debido a que la radiactividad que podría desencadenarse en el caso de una explosión o accidente sería pues devastador para un pueblo. Por esa razón es que así como vamos a ver cuáles son las fuentes de energía no renovable, por acá aparece el CO2 porque el CO2 es un subproducto de, en este caso, de las fuentes de energía no renovables, sobre todo de combustibles fósiles, pero también de energía nuclear, por si acaso. Y este CO2 afecta al medio ambiente. Entonces, por esta razón es que no solamente basta con saber las fuentes. Yo he querido agregar algo más y decir también, tengamos en cuenta, una advertencia, un foquito ahí. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las características de esta energía que no es renovable? Primero, que son fáciles de extraer. Claro, digamos fácil en el sentido de que se extrae directamente del subsuelo, en el caso del petróleo, el gas también, se extrae del subsuelo y basta con simplemente tener la concesión, explorar, etcétera, y se puede extraer justamente el petróleo, el gas, ¿cierto? En nuestro país, no somos un país, llámese productor de petróleo, no somos considerados así. Por el contrario, importamos petróleo porque lo utilizamos para los vehículos, el parque automotor. Pero sí hemos tenido grandes reservas de gas natural, y las hemos concesionado incluso, ¿no es cierto? Y se sacan o se extraen del subsuelo. Entonces, de alguna manera, son sencillas de extraer. No hay que tener mucha tecnología para que se pueda, digamos así, explotar este recurso natural que tenemos. ¿Qué más? ¿Son una fuente eficiente de energía? De hecho que sí. Se demuestra que los combustibles, en este caso los combustibles fósiles, o los que se obtienen por la energía nuclear, son muy eficientes en energía porque, naturalmente, se aprovechan o se utilizan en su mayoría. Y obviamente si vemos que son fáciles de extraer en el sentido del costo, significa que van a ser o van a tener una cierta eficiencia. Hoy en día, justamente con esta crisis del coronavirus, no sé si alguno de ustedes logró escuchar que hubo una crisis petrolera. Es decir, que el precio del petróleo cayó a niveles históricos. Incluso en Estados Unidos llegó a estar en valor negativo. Me parece que menos $2, imagínense. O sea, matemáticamente es como si el precio estuviera más que regalado, ¿no? O sea, como si hubiera caído terriblemente. Y así fue.
Bueno, las implicancias geopolíticas de esto ya no nos compete a nosotros estudiarlo, pero sí para poder entender de que grandes capitalistas que han tenido inversiones en el petróleo han decidido retirar su capital, excusándose en algo que era muy obvio durante años, ¿no? Excusándose en que ya no es viable medioambientalmente, o sea, recién ya se preocupan por el medio ambiente, ¿no? Cuando ya observan que las inversiones en el petróleo no dan mejores ganancias, sobre todo en estos tiempos, y pueden perderlo todo. Así que el petróleo en este caso ha sufrido un bajón terrible. Y sobre todo que ya hoy en día estamos buscando otras alternativas además del petróleo para poder proveer de electricidad, de energía a nuestros países. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Otra característica de la energía no renovable es que hay muchos productores. Claro, les habíamos dicho que justamente a raíz del problema del petróleo que ha habido, era porque no solamente un país es productor de petróleo, son muchos países, Estados Unidos, Arabia Saudita, que es considerado pues, uno de los grandes productores de petróleo y derivados del mundo, Rusia también. Entonces, justamente estos países, Venezuela también, otrora era uno de los países que exportaba en grandes cantidades petróleo. Irán. Entonces, hay muchos productores, hay muchos países que pueden ser considerados como productores y exportadores de petróleo. Lo mismo podríamos decir de la energía nuclear también, ¿no es cierto? En Japón, si ustedes recuerdan, estaba proliferando bastante lo que era la energía nuclear. Bueno, al parecer estas características son buenas, pero sin embargo hay más características que ustedes deben tener en cuenta. Y yo las he colocado aquí alrededor en imágenes también. Observa, aquí la imagen de la derecha, la contaminación ambiental que produce la combustión justamente de estos tipos de energía, ¿no? La energía que se obtiene por fuentes de energía fósil y también la energía nuclear. La combustión origina una sobrecarga de dióxido de carbono en la atmósfera y esto puede originar justamente efecto invernadero, es decir, por ende, el calentamiento global que hoy en día tenemos. La imagen de la parte inferior muestra a una persona tratando de limpiar un río, un lago en el que habita un derrame de petróleo. Chicos, esa es la desventaja que tenemos de usar también combustibles fósiles. Cuando el petróleo se derrama en el mar, en los ríos, en los lagos, ocurre un daño gravísimo al medio ambiente. Mueren muchas especies y no hay una varita mágica para limpiar incluso muchas veces este tipo de daño. La población deja simplemente que discurra el agua hasta donde llegue y se vaya limpiando solo, ¿no? En otros países toman otras decisiones, pero en nuestro país es así. Cuando hubo un derrame de petróleo en Loreto, me parece que ni siquiera las autoridades habían advertido de ese derrame. Supongo que tuvieron que ser los mismos pobladores de esa zona para que puedan dar aviso y preocuparse justamente por el terrible daño al medio ambiente que estaba sucediendo. Bueno, ¿qué otras consecuencias negativas tenemos por acá? Elementos radiactivos o desechos radiactivos, justamente. Y la imagen que está aquí en la parte inferior izquierda, creo que todos ustedes seguramente alguna vez han escuchado o han visto tal vez acerca de la bomba atómica. Recuerdan que el uranio era un material utilizado en la energía nuclear. Pues bien, el uranio también ha sido utilizado con fines no pacíficos, sobre todo en este caso para los fines de guerra, ¿no? Y lo cual es deplorable, porque no podría ser que una fuente de energía tan importante como la que es el uranio sea desperdiciada, justamente generando, en este caso, armas nucleares. Hoy en día existe una regulación para las armas nucleares, pero valgan verdades, los países, cada uno de los que están sobre todo a la vanguardia del armamento,
pues obviamente no participan de estos acuerdos de desarme nuclear, que tanto daño le traen incluso a la Tierra, ¿no? Una explosión de una bomba atómica puede tardar años en que la radiación permanezca incluso allí donde explotó. Recordadas ciudades destruidas por una bomba atómica son las de Hiroshima y Nagasaki, que quedaron devastadas luego de la explosión de la bomba atómica. Pero que, bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de ver hoy en día cómo están esas ciudades, ya se han recuperado, ¿cierto? Muy bien, entonces para mí es muy importante, chicos, que no solamente aprendamos, pues, como se dice, de letra, de paporreta, cuáles son las fuentes de energía, esto, sino que quiero que reflexionen sobre todo y tengan en cuenta los datos que les estoy mostrando. Bueno, sigamos entonces. Ahora nos toca ver cuáles son las fuentes de energía renovable. Y acá tenemos una infografía interesante, ¿no? A ver, las fuentes de energía renovable, en primer lugar, la energía solar. ¿Por qué renovable? Porque no tiene una limitación de cantidad, es decir, siempre es constante. La tenemos allí, la podemos aprovechar. ¿Cómo? A través de paneles solares, como estamos observando acá. ¿Qué otro tipo de energía? La energía eólica, por ejemplo, que está en la parte inferior, producida por el viento. Es decir, aprovechamos el recurso renovable del viento, porque siempre va a haber viento, y esto puede generar, a través de una turbina especial, electricidad, que puede instalarse en una casa, por ejemplo. ¿Qué más? La energía hidráulica. La energía hidráulica justamente es la que encontramos en las represas, ¿no es cierto? Donde ya el ingenio humano ha sabido represar las aguas que vienen desde los ríos y hacerlas discurrir de manera controlada para poder generar a través de grandes turbinas electricidad para las personas. ¿Qué más? La energía maremotriz, creo que su mismo nombre lo indica, es decir, viene de las mareas, ¿cierto? Del mar. Bueno, la energía maremotriz aprovecha justamente los vaivenes de las olas para poder generar energía eléctrica. ¿Qué más? La energía geotérmica. Bueno, la energía geotérmica es aquella que aprovecha la alta temperatura que se encuentra al interior de la Tierra. Y finalmente, la biomasa. La biomasa, de alguna manera, es la que se aplica justamente en la naturaleza. Es decir, por ejemplo, para la realización de la fotosíntesis, se necesita justamente de energía luminosa. ¿Ok? De esa manera también las plantas, para que puedan generar su propio alimento, justamente realizan la fotosíntesis, la cual necesita de la luz solar para poder realizar este tipo de procesos químicos que se producen al interior de las plantas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ya conocemos las fuentes de energía renovable. Pero como es costumbre, como les estoy comentando, no me interesa tanto que se aprendan pues todo de memoria, sino que también aprendan a discernir, a criticar, a dar una opinión acerca de lo que están aprendiendo. Y acá en este caso también vamos a ver un tengamos en cuenta. ¿Qué cosa deseo que tengan en cuenta? Pues lo mismo que es similar a lo que era la energía, a las fuentes de energía no renovable, las características. ¿Qué características tenemos en la energía renovable? Primero, que no contamina. Es decir, acá ya no tendríamos un efecto de proliferación del CO2, porque no estamos haciendo combustión, ni nada de eso. Número 2, no se agota, porque justamente es una fuente de energía renovable. Se renueva constantemente. Número 3, es competitiva. Es decir, muchas instituciones hoy en día se están dedicando justamente a la exploración de nuevas formas de energía para poder liberarnos de las fuentes de energía que no son renovables. Entonces, allí están las características. No contamina, no se agota y es competitiva. Entre las diferentes empresas o movimientos de cuidado del medio ambiente, justamente podemos encontrar
este tipo de competitividad. El que utilice más energías renovables, digamos, es premiado o tiene una mejor performance a nivel de un estado, ¿no es cierto? Incluso puede recibir incentivos. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el tengamos en cuenta para ambos casos, tanto para cuando tenemos energía no renovable y cuando tenemos energía renovable. Bien, chicos, hemos llegado al final de la sesión. La sesión ha estado bastante interesante, pero corta, ¿no es cierto? Si se han dado cuenta, es muy poquito. Solamente hemos hablado acerca de los tipos de energía y también lo que son las fuentes de energía, que son las fuentes renovables y las fuentes no renovables. En esta imagen, acá para que puedas comprobar si has aprendido bien lo que te he explicado, te pido que identifiques los tipos de energía renovable que hay en esta figura. Ahí tenemos, si ustedes observan, desde el 1 hasta el 6. Tenemos el 1 en el sol, el 6 por acá en la montaña, o volcán podría ser. Acá tenemos molinos de viento en el número 3. Acá en la 2 tenemos, parece una represa, se acomoda como una represa, y así. Entonces, chicos, en la número 4 tenemos ahí plantitas, qué sé yo. Y la número 5 está señalando directamente al mar, es decir, a las olas. Bien, esto lo van ustedes a identificar. Seguramente ya lo resolveremos cuando tengamos la siguiente sesión a través de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias, chicos, y felicitaciones una vez más por siempre estar pendientes de las explicaciones, de las clases. Y ya saben, hay que cuidarse, no hay que salir de casa deliberadamente, no hay autorización para que los menores de edad puedan salir de casa a distraerse. Hay que guardar compostura, chicos. Estamos en la etapa más álgida del contagio del coronavirus. Así que si han resistido antes, hagamos un último esfuerzo en permanecer aún con salud. Muchas gracias, chicos. Nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Bye.